teoría, porque hay que definir una exponencial de una matriz, hay que definirla bien con su norma y demostrar la convergencia, etcétera, etcétera. Y para poder calcularla necesitamos, no sé, vectores propios, matriz de Jordan, etcétera. Entonces, en realidad, claro, toda esa parte es bien abstracta y, claro, obviamente la idea es ir al hueso a una ecuación específica y ver cómo funciona. ¿No? Ok, eso era lo que iba a hacer hoy. Bueno, ahora que ya vemos cerca de la mitad, yo creo que ya podemos comenzar. Voy a compartir la pantalla. Ahí está el paisaje de las piedritas. Quería mostrar, ¿por qué uso este mouse y tengo este otro? Wilson y Felipe dicen que no se van a conectar, que no se pueden conectar. Ah, ya. Bueno, tendrán que mirar después la clase cuando la suba. A lo mejor tienen algún problema de conexión. Eso es como normal en esta... Lo primero que quería, en este formato, lo primero que quería mostrarles es que esta demostración yo la cambié un poquitito. ¿Ya? Entonces, lo que subí no es exactamente lo que hice, porque si nos... Bueno, ustedes probablemente no se acuerdan, pero yo me acuerdo perfecto porque a mí no se me olvidan estas cosas. Hice algo que hice mal. ¿Ya? En cuanto a clase hago algo mal, no se me olvida. Es algo que hice mal en esta demostración. Cuando estaba haciendo la demostración de que el objeto que buscábamos para hacer la regresión lineal era, en realidad no es este, sí era este. El X que buscábamos era la A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta B. ¿Sí? Cuando hice la demostración, lo que demostré era que esto, por este mismo, que está acá, A traspuesta a la menos 1 A traspuesta B, el producto punto de S con S era igual a 0. ¿Ya? Y después me topé con que en la otra imagen, porque cerré y tengo que entrar de nuevo a todo. No, me tiré álgebra lineal, pero no. Estoy haciendo 3 cursos y son todos de álgebra lineal. Ahí sí. En la primera creo que fue. ¿Sí? No, porque esa fue la del, ¿cómo se llama? La del interpolación de Lagrange. Nunca me acuerdo los nombres. No, en la segunda puse cuál era el problema. Ya voy a llegar, no se apuren. ¿Por qué lo abrí? No es tan torpe con estas cuestiones. Claro, cuando vi lo de la proyección ortogonal, lo que puse era que todavía no. Todavía me falta una. Ya, esa. Que el vector que existía cumplía que x menos pw de x, coma w, el producto punto con w, para todo w en w era igual a 0. ¿Ya? En realidad yo diría que basta con que este punto, el mismo PW sea igual a 0, pero yo demostré eso. Entonces, ahora hice la demostración como se debía. O sea, lo que demostré es que era este producto punto un z, cualquier z en la imagen de A era igual a 0. ¿Ya? Esa es la demostración correcta, ¿no? Revisan el video, van a ver que en realidad no es lo que hice ahí. ¿Ya? Ahí dice usaremos, solo que la S y la A están cambiadas. ¿Ya? Y esta es una cuestión que se me ocurrió después, que poner el producto punto como esto. El V traspuesto, o sea, el V como columna, multiplicado por el W. ¿Ya? De hecho, creo que esto sirve si son complejos, pero habría que poner una conjugación. O sea, menos ver hoy día con el producto punto complejo, para lo que necesitamos hacer hoy. ¿Ya? Como Z está en la imagen de A, existe un I tal que Z igual a I,
Y ahí calculo el producto punto usando que el Z este de acá es ahí. Debería decir un ahí, pero está... Ah, no, lo que hice fue darlo vuelta, no. Esa coma es lo que está mal. ¿Ya? Ahí puse Z traspuesto multiplicado por eso. Y después distribuí el Z traspuesto. Y ahí reemplacé el Z traspuesto por ahí. ¿Ya? Y ahí ahora usé la propiedad de la traspuesta, entonces I traspuesto a traspuesto B, I traspuesto a traspuesto y el otro chorizo largo. Y la gracia es que este traspuesto A con este traspuesto A, la menos 1 es lo que se va y queda lo mismo. Y por lo tanto es 0, por lo tanto eso finaliza la demostración. ¿Ya? Entonces ahora sí está bien y está arreglado ese. Claro, probablemente que no se acuerden porque fue hace ya 2 semanas. Entonces, evidentemente, pero lo que les quiero decir es que yo tenía un error ahí, que era el que le puse este producto punto este mismo. Era como si en el otro dijera que el P sub W de un X menos el PW de X, producto punto con el X fuera 0. Y en realidad tiene que ser con todo el elemento del subespacio. Que está en la imagen. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Manuel, yo tengo una pregunta, no de esto, pero cuando se ve la regresión lineal, normalmente hay un error asociado, ¿no? No. Y acá con esta demostración aparentemente no hay error asociado a la... Un error que tú dices la diferencia entre la que te salió y la que es. O sea, yo tenía, a ver, déjame ver si tengo los datos acá guardados. Esta es la grabación. Debería tenerla, los datos guardados del Excel. Porque en el fondo cuando estoy buscando una regresión es una aproximación, entonces debería aparecer Sí, claro. una expresión De hecho, que te no encuentro el Excel de esta cuestión, debería haberlo guardado, a lo mejor lo guardé en otro lado. A lo mejor en la carpeta del Drive sí está. A ver, este debe ser. No se me abre, ¿por qué? Porque está lento. Sí, yo calculé ese error en alguna parte. Y yo diría que es este 34. Ah, sí. Me pasa que eso tendría que haberlo puesto en alguna parte, pero parece que se me olvidó explicitarlo. Ya, si se acuerdan, estos son los datos del 1 hasta el 12. Esto era la recta que yo me inventé, que es la que está acá, la recta de comparación que le llamé, que tiene esta fórmula. Si me meto en uno de estos, el anterior por 11 más 59. Entonces, 11x más 59, pendiente 11, coeficiente de posición 59. Esta es la recta que yo inventé. Deformé los datos según esto, para inventarme el ejemplo. Y estos son los datos que obtuve. Entonces, estos son los datos que aparecen en el problema, que están en la transparencia del dato. ¿Ya? Estos son. Entonces, este era el candidato a recta, estos eran los datos obtenidos. ¿Dónde está el gráfico ese? No sé por qué no tiene el título. Ahí está. Los datos obtenidos. Ahí están los datos obtenidos. Están ahí. Ah, es que estoy moviendo eso. Ya, ahí sí. Eso es lo que quería pasar. Los datos obtenidos, estos son que es la recta, la que no es recta en el fondo, porque en realidad no es una recta. Entonces, como tú bien dices, es una aproximación. ¿Ya? Y esta es la aproximación que yo obtuve, que son los datos que están en esta otra columna. Entonces, aquí lo que hice fue la de 1, esta, menos esa al cuadrado. Eso es lo que está ahí. ¿Sí? Y esta es la suma de los cuadrados. ¿Ya? La raíz de eso es la distancia entre el punto encontrado con el punto, o sea, con el punto original. El punto original es este elemento de R12. ¿Acá? Esta columna con estos vectores. Déjame mostrárselos acá.
¿Dónde está el resultado? Aquí. Claro, esta es la demostración. No, ustedes no la vieron porque se me abrió en la otra pantalla. Aquí está el... Claro, entonces... Claro, este es el resultado, este es el punto que obtuve. Este punto sí está en mi subespacio. Recuerden que el subespacio es la imagen de esta matriz. ¿Ya? De esta matriz, la realidad de la respuesta. ¿Ya? Entonces, perdón, la imagen de esta matriz por 1RO. Entonces, un espacio de dimensión 2. Entonces, este punto es la proyección. ¿Ya? En el espacio, en el subespacio de dimensión 2, de ese punto que está en R12. Entonces, en el fondo, ese error que tú estás mencionando es la distancia entre este punto, que es el que nosotros que estoy buscando, y el punto original, que sería no, este no. Obviamente, otra vez la M2. Eso es. ¿Ya? El punto original, que este es el 71, 82, etcétera, ¿sí? Esa proyección, esta distancia, es ese error que estoy buscando. Entonces, claro, en el Excel, ahora voy a tener el Excel, en el Excel yo lo calculé, después como creo que no sé si me olvidó mencionarlo cuando hicimos la clase, pero a lo mejor hasta debería hacer una transparencia con eso, ¿no? El error yo lo calculé, o sea, sería la raíz cuadrada de esto. Sí. Ok, está bien. Okay. Ese Entonces, sería el error. La distancia entre los dos puntos, ese sería el error. Claro, ese es el error. ¿Sí? O sea, en realidad es lo único que se me ocurre como calcularlo como error, digamos, ¿sí? Porque en el fondo, evidentemente, el error, esa distancia va a ser 0 si solo si el punto está en la imagen. O sea, en realidad, si los datos me daban exactamente una recta desde un principio, si hubiera hecho todo el análisis con este punto, que yo ya sé que es una recta, el X me habría dado el 11,59, ¿sí? Y el punto habría sido este mismo, y la distancia habría sido 0. Entonces, por eso yo digo que el error tiene que ser esta distancia. A lo mejor los estadísticos normalizan de alguna manera que yo ignoro, pero en realidad, en el fondo, en general, estas cosas, estos errores que calculan siempre son distancias. Distancia entre el error que yo tengo, entre los datos que yo tengo, y el dato bueno, digo, que sería este. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, por ejemplo, yo siempre he visto, por ejemplo, en estadística, la desviación estándar de un conjunto de datos. Si uno ve la fórmula, que en el fondo en cada dato le resta el promedio, lo eleva al cuadrado y saca raíz cuadrada de eso, entonces es una distancia. Es la distancia del conjunto de datos que yo tengo, que forma un punto en el espacio, a un conjunto de datos con todos iguales con el mismo promedio. O sea, donde todos valen el promedio. ¿Ya? Entonces esa desviación estándar es esa distancia, ¿no? Entonces, lo que está midiendo es qué tan poco uniforme es. Mientras mayor la distancia, un poco menos uniforme es el conjunto de datos. ¿Sí? Si la distancia es 0 es porque son todos iguales. Entonces todos valen el promedio. ¿Sí? Entonces, en general, los errores es una distancia. En general, cuando uno calcula un error es una distancia. De hecho, yo aquí lo que hice fue, aquí resté, hice lo mismo con los cuadrados, pero con la primera tabla, con esta. ¿Ya? Esta tabla es el primer vector, que es un vector del subespacio. ¿Ya? Y que entonces la distancia al vector que yo encontré tiene que ser mayor, perdón, el vector de los datos tiene que ser mayor que esta. ¿Por qué? Porque este es el punto más cercano. Entonces, cualquier otro que esté en el espacio como este tiene que ser mayor. Entonces, también la calculé acá y vi que me daba 40. O sea, la raíz de 40 es la distancia que estoy buscando, que es menor que la raíz del 34,98 que está acá. O sea, perdón, es mayor, ¿ya? Una distancia mayor. Esta debería ser el punto en ese subespacio de dimensión 2 más cercano al punto original, que es este. Entonces ese es el error mínimo que uno puede cometer si lo que quiere es una recta. Entonces por eso esa es la mejor recta
porque es la recta que está a menor distancia, ¿no? Bueno, que sería el menor error, ¿no? Entonces esa es la única, gracias. claro, esa es la única interpretación que yo puedo ver, y me parece sumamente lógica, de qué es lo que es el error que se calcula. Lo guardo primero. ¿Ya? En todo caso, Manuel, ese 34 es solamente la suma de los cuadrados de las diferencias. Vamos. Entonces vamos a lo de hoy día. No Manuel, tengo el más tal. ¿Sí? en todo caso, ese 34 es la suma de los cuadrados de las diferencias, Sí, ¿sí? claro, Porque si hablamos de claro. distancia, Es la raíz de eso. claro, la raíz cuadrada de 34. Exacto. Ahora, ¿hay alguna forma de calcular el ρ en este modelo matricial? A ver, ¿a qué te refieres con el RO? El coeficiente de correlación estadísticamente ¿Entre dos datos? lo que pasa que, claro, con el modelo matricial uno calcula el A y el B, ¿m? El A y el Ujú. B, ¿no es cierto? ¿Te refieres a la primagen y al punto y a la proyección? ¿Eso? A la pendiente, claro, y el coeficiente Ah, posible. ya, ya. Sí, Sí, ya. sí. Al M y al N, sí. El M y el N, claro. El M y el N. Ahora, estadísticamente, existe el coeficiente de correlación que Sí, sí. indica en qué medida son directas o inversamente proporcionales. Sí, claro. Pero Si se o sea, acercan a la 1 o a verdad, -1. mira, la verdad es que mi conocimiento de estadística es tan malo que cualquier cosa que te diga realmente te voy a estar mintiendo. Perfecto. O ¿Ya? sea, podría ¿Ya? haber. Pero a mí me suena, tendría que corroborarlo y leer un libro de estadística para corroborarte eso, pero me suena que es un producto punto. Ah, ya. ¿Ya? Que es exactamente producto punto. ¿Por qué? Porque el producto punto, voy a tratar de hacer un dibujito para ver si puedo explicar lo que. Imagínate que mis datos son dos, ¿no? ¿Sí? Es súper tonto el ejemplo, pero para que se entienda geométricamente qué es lo que uno hace. Un dato así como así. ¿Dónde está? No me dijo el punto. Ahí está. ¿Ya? Yo voy a hacer el vector aquí de. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Escuché un grito? No, estoy en clase. Algo de golpe, golpe. Estoy en clase. Pero- Yo estoy bien. Ah, ya. Ahí Cierra está la el puerta. vector. ¿Ya? Entonces, voy a dibujar otro punto cualquiera. 1,3. Siempre me pasa que me alenta tanto esto de, como no escribo bien en el computador, me alenta muchísimo la clase. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me dice el producto punto de estos dos vectores? Me dice cuántos se están haciendo caso. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, mide, si el A fuera una fuerza y el C es un desplazamiento, mide el trabajo. Porque en el fondo lo que está midiendo es cuánto se está relacionando este desplazamiento aquí con esta fuerza que yo estoy empujando acá. Entonces, si estos dos vectores fueran ortogonales, por ejemplo, como ¿dónde está el paréntesis aquí? Como el menos 5,3, ¿ya? Ese vector va a ser ortogonal al A. Entonces quiere decir que el A no si este es el desplazamiento y el A me está diciendo ándate para allá, claro, la fuerza, entonces no le está haciendo ni coquillas, pues no le está haciendo nada, no le está haciendo ningún caso. ¿Ya? Ahora, si este I apuntara con un ángulo obtuso, digamos, que sería el producto punto negativo, entonces le está haciendo menos que caso, está haciendo el efecto contrario.
Entonces, en el fondo, me suena a mí que la correlación es una especie de punto. Para corroborarlo tendría que ir a mirar un libro de estadística y ver cuál es la fórmula y decir que en realidad es eso. ¿Ya? ¿Sí? Pero a mí me suena que esa es como la idea de la correlación, porque el producto punto mide cuántos se están haciendo caso los dos vectores, que en este caso serían las dos listas de datos. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, no me acuerdo cómo es la definición. La verdad es que para mí, yo cuando entré al OTEM, lo que les dije, lo único que yo no podría enseñar nunca es probabilidad estadística. Eso es. Y, sí, es lo único que yo no podría enseñar nada, sí, como que no. Y eso que mi hermana es doctora en estadística, entonces, Ricardo lo conoce bastante, entonces por eso él se reía La mucho profe cuando decía Maye. eso. Sí. Ah, ¿tú la conociste? Sí, me hizo cálculo 2. Ah, entonces te hizo clase cuando todavía estaba haciendo clases, porque ella dejó las matemáticas, ya no quiere hacer nada ¿En serio? Sí, era como, Yo pensé que se había ido de la facultad nomás. No, sí dejó las matemáticas. Ahora empezó a hacer clases por lo de la pandemia en línea, pero ya había dejado las matemáticas, se había dedicado a vender textiles. Mire. Sí. Ya. En algún momento tuvimos los tres hermanos ahí en la Facultad de Ciencias. Sí, pues. Sí. Era un negocio familiar. Ya. Entonces, comencemos como lo de hoy. ¿Ya? Entonces, mi idea es ver exactamente, entonces, a pesar de que esto es, este para mí era el ramo, bueno, aparte del de probabilidad estadística, el ramo más complejo para mí, cuando era estudiante, era esto. Ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Ya? Para mí siempre fue el ramo, a todo el mundo le encantaba este ramo, era tan terrible. A mí me gustaba el álgebra. ¿Ya? Entonces, la idea es resolver esa ecuación. Siempre me pasa que me pone la búsqueda Spotlight. Ecuación. ¿Ya? Donde A, incluso ni siquiera le puedo poner A de T. Sí. ¿Ya? Donde A. En realidad, voy a hacer el caso con A constante cuando haga los ejemplos, pero creo que esto funciona perfectamente con A dependiendo de T. Entonces A va a ser aquí una función que va de algún intervalo y los intervalos siempre me los voy a tomar centrados en cero. ¿Ya? ¿Qué tengo menos menú? Algo hice que me cerré el menú. Bueno, voy a ver si necesito todo el menú, pero ya voy a ver si necesito todo el menú, si no voy a tener que abrirlo. De repente me di cuenta que la parte de arriba de aquí está debajo de esta wincha. Y de haber sido con lo que yo apreté, que yo para hacer el espacio tengo que hacer Control, Shift, espacio. Con este con este editor. Ya. Las matrices n por n de R. ¿Ya? Voy a usar R. Ahí está mi R. ¿Ya? Entonces, en el fondo es una matriz que depende de T. ¿Ya? Y el R es algún valor a determinar, porque en el fondo es para que
para que bueno, el teorema de existencia y unicidad de sistemas de ecuaciones me va a decir que hay un intervalo maximal donde esa función existe. ¿Ya? En realidad yo no me voy a meter en la existencia y unicidad, porque en el fondo lo que vamos a hacer es vamos a encontrar cuál es la solución. Entonces la solución, como es una función lineal, lineal se refiere a lineal en X, porque en realidad no es lineal en T. ¿Ya? La A podría tener unos cosenos por ahí. ¿Ya? ¿Ok? Entonces es lineal en X, o sea, es una matriz por X, ¿ya? Por el vector X. ¿Ya? Obviamente, resolver la ecuación es encontrar una X que vaya ahora de... No tiene por qué ser el mismo R, pero yo le voy a poner el mismo R. Puede ser un R más chico. De hecho, con la solución, esta solución va a ser infinito, así que van a ser siempre de R negro. Pero claro, el A podría no estar definido en todos los reales así. Así que, siempre he encontrado que en estas cosas de análisis tiene esta cosa que hay que ponerse en todos los casos posibles. Esta va a RN. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es encontrar una función que vaya de un intervalito al RN que satisfaga la ecuación. La ecuación con alguna condición inicial. Con alguna condición inicial. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Y la condición inicial siempre la voy a poner en el 0 porque uno siempre después puede componer con alguna función si fuera en otro intervalo y con otro tiempo, con otro t inicial para correrlo hasta el 0. Así que por eso siempre pongo este tipo de intervalo y la condición inicial en el t igual a 0. ¿Ya? Entonces esa es como la idea. ¿Ya? Entonces si uno analiza si el R fuera 1, el N fuera 1, fuera todo en R, entonces lo que sería nada más que una exponencial. ¿Ya? Lo que pone ahí que la solución es la función exponencial. ¿Ya? Entonces, supongamos que B de t es tal que, y tampoco ya les puse muchos detalles en cómo tiene que ser la función A, porque la A tienen que tener, las entradas de A tienen que ser funciones continuas, ¿no? Pero supongamos que esto existe, que estamos en el caso bueno, que sea A de t. Entonces, x de t va a ser la exponencial elevado a b de t multiplicada por x0 será nuestra solución. ¿Ya? Esa es como la idea. Todavía estoy como trabajando con la heurística. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿cuál va a ser la derivada de esto? Bueno, esto va a ser una constante, así que va a ser la derivada de esto por la constante, y la derivada de esto va a ser la derivada de eso, que la idea es que la derivada de la exponencial sea la misma, la exponencial, por la derivada de lo de adentro, entonces sería por b' que es a. ¿Ya? Eso es todo. ¿Sí? Entonces,
que es exactamente lo que pasa en dimensión 1. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos definir la exponencial de una matriz. Ya, entonces para ello una norma está demasiado raro este programa. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué se me puso así? Sí. Sí, está muy raro, pero ¿por qué se puso de esta manera? Nunca me había pasado esto con este programa. Ya. Sí, es que le puse deshacer, que es como control Z, y me deshace lo que estoy escribiendo. No. Y si pongo control shift Z, que es para volver a rehacer, no me lo rehace. Redo typing. Hay que control Y el redo typing. Ya no puedo hacer más redo typing porque escribí entre medio. Voy a cambiar voy a cerrar y voy a abrir de nuevo, pero para eso necesito grabar lo que hice de una matriz. Así que voy a terminar de escribir esto y ya. Y para eso necesitamos una norma en claro, y aquí claro, aquí hay unas cosas que como que algunos de ustedes tienen razón al reclamar, digamos, de que, claro, hay algunas cosas bien abstractas en todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dar un producto punto en las matrices, y de hecho ni siquiera lo voy a hacer en la MNR, sino que voy a usar los complejos, por una razón que vamos a ver, que en realidad muchas veces para poder resolver vamos a necesitar los complejos. Y lo que vamos a hacer entonces con eso va a ser un espacio con producto punto, o sea, va a ser un espacio de Hilbert. Claro, evidentemente no todos tienen experiencia en espacios de Hilbert. Pero como es dimensión finita, es lo mismo que ya se estaba haciendo. La nomenclatura cambia un poco. Y eso, entonces, con esto vamos a demostrar que este exponencial existe para toda matriz y que tiene las propiedades que necesitamos para poder definir esto que está acá y que realmente es la solución de esta ecuación que está aquí. ¿Ya? Y en el fondo, claro, en un curso de ecuaciones diferenciales, lo que a uno le pasan es como en el fondo tienes la ecuación, hay que calcular los valores propios y con esos valores propios se obtienen las soluciones. ¿Ya? Pero claro, lo que yo quiero mostrar es toda la teoría que hay detrás para que salgan esas soluciones y también uno hace todos los dibujitos de teoría de estabilidad, qué pasa cuando hay un valor con la parte real positiva, con la parte real negativa, ¿ya? Y todo ese tipo de dibujitos que uno hace con, digamos, sobre todo uno los hace de 2×2, en el caso cuando n es igual a 2, ¿ya? Pero salen de toda esta definición y toda esta abstracción que en el fondo es la manera de resolver la ecuación diferencial, ¿no? Que en el fondo es un sistema de ecuaciones diferenciales por el hecho de que está... Ya, entonces voy a grabar. Le pongo M1, grabo en el escritorio y ahora me voy a salir a ver qué hace.
Ya. Ahí está cargando. Ya. Y me lo, bueno, por lo menos todavía estoy con este formato raro. Pero por lo menos ya no me... Style Path, debería estar bien. Size Full. Window. Ya, bueno, en un momento lo lograré arreglar. Porque todavía está con esta idea. Será como con un... No. Ya. Sí, pero por lo menos me volvió a aparecer el menú entero, que era lo que yo estaba, que era lo que más me incomodaba. Sí. Ya. Ok, entonces, voy a mirar el otro a ver cómo me lo dejó. ¿Dónde está el M1? No, pero el PDF quedó bien. No me molesta, quedó exactamente como debía quedar. Así que sigamos nomás. Ahora voy a agrandar un poco la pantalla nomás. No quiero poner el full screen porque quién sabe qué maldad me va a hacer. Ya, entonces, vamos a esto. Entonces, vamos a definir el producto interno en el espacio matriz. Lo primero que nada vamos a usar a considerar. Aquí tengo que hacer. Vamos a considerar M sub n C. Los complejos están por aquí. ¿Ya? Ese va a ser mi trabajo, mi espacio de trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a definir un producto punto. Y lo voy a anotar así con el producto punto. Antes del producto punto voy a definir a asterisco. No, igual a... necesito una barrita, ponerle una barrita arriba. ¿Dónde está? Ahí es. A elevado a la traspuesta. ¿Ya? Esta matriz asterisco es la que se llama la adjunta. ¿Ya? Pero no es la adjunta clásica, que es la traspuesta de los cofactores, que es la que uno enseña en álgebra lineal y álgebra superior, sino que es la conjugada de la traspuesta. Entonces, si la matriz fuera una matriz real, con números de entradas reales, sería nada más que la traspuesta. ¿Ya? Solo que aquí hay que conjugar. ¿Y por qué? Porque en el fondo, en vectores en los reales, el producto punto es multiplicar, poner uno acostado y el otro parado y multiplicar, o sea, en el fondo el producto punto de XY es X traspuesto por Y. ¿Ya? Pero para hacer un producto punto complejo, necesito conjugar los vectores. De hecho, ya en dimensión 1, el valor absoluto es un número por su conjugado, ¿ya? Y la raíz de eso. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esa es la idea por eso voy a usar esto. ¿Ya? Y definimos, entonces, el producto punto entre A y B, punto B, como la traza de A asterisco, un superíndice, A asterisco B.
¿Ya? Ya, ese es el producto punto de dos matrices. ¿Ya? Y podemos ver que tiene las siguientes propiedades. Les dejo como ejercicio de mostrar las propiedades. ¿Ya? Entonces, AB es igual a el conjugado. Está la PDA. ¿Ya? Es bilineal. Le voy a poner numerito en 2. ¿Ya? ¿Cómo puedo escribir que sea bilineal? Bueno, usando este. Voy a ponerlo con la suma primero. Le voy a poner que es aditivo. B más C es igual a ¿ya? Y bueno, uno podría escribir el otro también. Poner la más C adelante. B es igual a lo mismo, pero con la suma separada. Entonces, A más CB. Ese no es. CB. ¿Ya? Ok, eso es que es bilineal. Es lineal en cada una de las dos variables que son A y B. 3. ¿Qué cosa? Este es simétrico, pero en realidad no es simétrico porque es casi simétrico. Pero es un conjugado, este es conjugado complejo. ¿Eh? Evidentemente, si estuviera hablando de matrices reales, entonces este conjugado no hace nada. La propiedad del escalar que tiene una gracia que entonces RA no, es un complejo, así que le voy a poner Z. ZA B es igual a Z AB. Y no, este es el por el otro lado. Porque le puse el conjugado, el asterisco adelante, así que es con este. ¿Ah? Y el otro. Z B igual a. Y aquí le voy a poner el conjugado complejo. No me he quedado pegado, ¿cierto? Ya, lo que pasa es que me acaba de poner un mensaje, su conexión a internet es inestable, entonces por eso le pregunto si me quedé pegado. ¿Ya? Entonces, eso, ya. En realidad mentí con lo que de que era bilineal, esto es que es aditivo, en realidad por decirlo así, biaditivo, y en realidad no es bilineal, sino que la palabra es sesquilineal. ¿Ya? Que eso significa una vez y media lineal. No sé cómo se escribe sesquilineal, así que... Una vez y media lineal. ¿Por qué? Porque los escalares salen en el de adelante, pero en el de atrás salen conjugados. ¿Ya? Y eso es porque es al revés. En el de adelante salen conjugados. Eso es porque es el A asterisco. ¿No? En realidad es eso, porque el A asterisco por Z va a ser, en vez de ser Z por A asterisco, va a ser el Z por A asterisco, va a ser Z conjugado por A asterisco. Yo les digo que es una cuenta que hay que hacer más o menos simple, que en realidad eso pasa. Hay que ver que la traza también es una ¿cómo se llama? Es una función lineal. Traza de A más B, traza de A más traza de B. ¿Ya? Y la gracia es que entonces podemos definir A
como la norma de una A, como la raíz cuadrada de el producto punto de A. ¿Ok? Sí, que igual va a ser la traza de A asterisco A. ¿Ya? Y si ustedes, perdón, me faltó la raíz cuadrada. Aquí. Ahí sí. ¿Ya? Y si ustedes hacen las cuentas, ¿ya? Va a ser la sumatoria de I igual 1 hasta N, J igual 1 hasta N, de la entrada I, J, en valor absoluto, perdón. El valor absoluto de la entrada I, J. ¿Le puse el valor absoluto? Sí, ahí está. Cuadrado. Sí, creo que está puesto el valor absoluto. Por eso es que no lo veo delante, no atrás. Sí. Tiene que ir el valor absoluto porque la idea es que y si lo pone así no, porque es complejo, ¿ya? Si fueran números reales no me importa si pongo el valor absoluto o no lo pongo, porque el valor absoluto de un número al cuadrado es lo mismo que el número al cuadrado, pero si son números complejos es bien diferente, ¿ya? O sea, el número al cuadrado, el complejo al cuadrado puede ser otro complejo que no tiene por qué ser real. En cambio, el valor absoluto al cuadrado es el complejo por su conjugado, ¿ya? Entonces eso me da, ¿ya? En el fondo, esto de acá, uno lo demuestra de la siguiente manera, ¿ya? A por B, la entrada IJ de A por B, ya estoy aburriendo de poner la entrada con su índice, sino que estoy poniendo paréntesis, es el producto punto entre la fila A, o sea, la fila I, perdón, en realidad es la multiplicación de matrices entre la fila I de A por la columna J de B. ¿Ok? Eso es. ¿Sí? Entonces, AB si tomo esto, el producto punto ahora ya no es la fila de A, porque A está traspuesta, entonces es la columna. ¿Ya? Entonces traspuesta. Una vez tuve una conversación con Jaime Rebeco porque no queríamos dilucidar si la palabra es traspuesta o transpuesta. ¿Ya? Al final como que lo busqué en Wikipedia y decía que las dos palabras eran aceptables en las lenguas. ¿Ya? Si la traspuesta, entonces sería la traspuesta, ¿ya? Ah, pero no, tengo para qué anotar la traspuesta, si lo que te quería anotar era columna.
conjugado de la columna I de A. Por, obviamente, columna J de A. ¿Ya? Perdón, de B. ¿Ya? Ya, pero la traza de esto es cuando I vale lo mismo que J. ¿Sí? ¿Sí? La traza de esto, de A asterisco B, ¿dónde está asterisco B? Traza de asterisco B, entonces suma esto, pero cuando el I vale lo mismo, el I y el J son el mismo. Entonces son el conjugado de una columna por el conjugado, por la misma columna del B. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? La traza suma los productos punto de arriba, ¿eh? Escrito arriba, con I igual a J. ¿Ya? Porque eso es la traza suma en una matriz, la traza suma son donde la columna es igual a la fila, y uno suma toda esa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, entonces suma de productos puntos, ¿ya? ¿Ya? De las columnas de I. Entonces, en el fondo lo que obtengo es que A es igual a la suma de las normas al cuadrado de las columnas de A. ¿Ya? ¿Sí? Y la norma es la norma euclidiana usual, entonces la suma de esta sumatoria que está acá. Y como suma todas, también suma sobre I. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Sí? Entonces, no sé, si yo tomo en el primer, cuando I vale 1 y J vale 1, entonces es la norma de la primera columna. ¿Sí? Cuando I vale 2 y J vale 2, es la norma de la segunda columna. Y así. Entonces, después se suman todas las columnas. ¿Ya? Todas las normas de las columnas al cuadrado. Entonces, tomando raíz, es esa raíz que está acá. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esta norma. ¿Ya? Entonces, es una norma en M sub NXN R. Ya es una norma en este espacio. Entonces, esa norma quiere decir que tiene las propiedades de norma. Que después que escribí siguientes. No, ahí. ¿Ya? Las propiedades de norma enfermedad de los dedos gordos. Ya, las siguientes propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de norma? Es que A, me dijeron 3 en un lado y 2 en el otro.
igual a 0 y solo si la matriz es 0. La matriz nula. 2. En vez de escribir que lo que uno escribe siempre en normas, que es mayor o igual que 0, le voy a poner pertenece a R más. No, voy a poner 1 en 0. Como que R más no incluye 0. Así. Ya. No sé, que es un real no negativo. ¿Por qué no le puse mayor o igual que 0? Porque también estoy diciendo que es un real. ¿Ya? ¿Sí? 3. ¿Qué más necesito? La norma de una multiplicación por escalar. ZA. Y esto también va a funcionar en complejos. Es igual a valor absoluto de Z por norma de A. Voy a necesitar un simbolito de... ¿Ya? ¿Sí? Y de hecho aquí hay algo un poco más que hay que hacer porque por un lado sale conjugado, pero el otro lado sale sin conjugar, claro, y eso va a hacer que un número por su conjugado sale el valor absoluto del complejo. ¿Ya? Y después uno lo saca a la raíz viendo que es un número positivo. ¿Ya? Y 4, la desigualdad la famosa desigualdad triangular es menor que A más B. ¿Ya? Estos son totalmente cosas estándar. ¿Ya? Que en realidad salen nada más del hecho de las propiedades de este producto. Pero una cosa mucho más interesante, que en realidad eso es lo que a mí más o sea, lo que nos va a servir por eso quiero definir esta norma específica para las matrices, que es una desigualdad triangular, pero para la multiplicación. ¿Ah? Un símbolo para multiplicar, un puntito para va. Voy a darme cuenta de que esa beta la puedo hacer con alt B. Alt A me suena alfa, ¿no? Ya. ¿Ok? Ya. Esta es la única propiedad que es un poco diferente que tiene, porque en el fondo tengo un espacio vectorial con una norma y el espacio vectorial tiene una multiplicación, es lo que se llama un álgebra, y como tiene una norma, entonces el álgebra se va a comportar bien con la norma. ¿Ya? Esta estructura en realidad no se llama espacio de Banach. De hecho sí va a ser un espacio de Banach, pero no era eso lo que yo quería poner. Se llama álgebra de Banach. ¿No? En el fondo es un espacio vectorial con una multiplicación y se cumple la propiedad 5. Eso es lo que hace que sea álgebra y que sea álgebra de Banach. Y también tengo que poner que el espacio sea completo con la métrica definida por la norma. En el fondo que cada sucesión de Cauchy converja, pero en realidad no me voy a meter tanto con eso, aunque en realidad en algún momento lo voy a ocupar. Pero claro, esto de que de repente esto es demasiado abstracto. Claro, sí, de repente hay cosas que son un poco abstractas en todo esto. ¿Ok? Entonces eso es una álgebra de Banach
porque cumple esas propiedades. Entonces, en realidad la única que yo realmente podría demostrar y que encuentro que tiene sentido demostrar es esta. ¿Ya? Pero sale de esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, voy a guardar otro para que no me... Ya. Demostración de 5 de la propiedad 5. ¿Ya? Ya, entonces la propiedad 5 dice lo siguiente. Entonces vamos a tomar A por B. ¿Ya? Ok. Entonces esto es la norma. A lo mejor no pensar cómo es que quería hacer esto. Primero que nada, cuadrado. Ya. Esto es raíz de... No, se lo puse al cuadrado para no poner la raíz. Esto es traza. Yo lo que quiero es la otra fórmula, esta. I igual 1 hasta n. J igual 1 hasta n. De los valores absolutos de los AB y, J al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que dice la fórmula esta que vimos acá. ¿Por qué me lo abre en la pantalla de abajo? Esa. ¿Ya? Entonces, eso es igual. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que había puesto yo aquí? Que esto, que el producto es lo que puse, otra vez me lo abre en la pantalla de abajo, ¿sí? Es lo que puse acá, que el A, B y J es el producto de la fila I de A con la columna J de B. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a, bueno, la sumatoria, no, que había puesto el otro para poner el igual después. Entonces le voy a poner aquí, entre paréntesis, el producto punto de la F sub I, coma, B sub C debería ser C sub J. Creo que me equivoqué, puse una J al cuadrado. Me pinta que este cuadrado quedó muy fuera. Sí, a lo mejor a ustedes no les molesta mucho, pero a mí me molesta el
el editor porque no me deja ver el... Ahí está. Yo lo que quiero es que esto me quede dentro no me quede fuera de la sumatoria, pero me quede dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces ahí está, dentro del paréntesis, fuera de la sumatoria. Eso es lo que yo quería. ¿Ya? Donde aquí le voy a poner donde f sub i es la fila i de... Es la fila i de A y C sub J es la columna de B. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Entonces, eso, por desigualdad de Cauchy-Schwarz, que es una desigualdad típica en todos los productos internos, el punto usual se va a cumplir, es menor o igual que las normas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a poner las dos sumatorias. ¿Ya? De i igual 1. Ya no copié y pegué porque creo que me enreda un poco para hacer los cambios. Como el editor me quedó, yo prefiero escribirlo todo desde el principio. ¿Ya? Entonces esto sería la norma del f sub i al cuadrado por la norma del c sub j al cuadrado. ¿Ya? Pero esto que está acá, ahora tengo una sumatoria doble donde estas cosas son independientes. Las puedo separar. ¿Ya? Entonces esta es la sumatoria con el i por la sumatoria con con j. O sea, en realidad puedo sacar esto como coeficiente fuera y después toda la suma de los j como coeficiente fuera y quedo con la multiplicación de dos sumatorias. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno tiene, que en el fondo tiene multiplicación de dos sumatorias. I igual 1. Era un igual, no un 0. Shift 0, ahí está. N de la norma de los f sub i. La norma, valor absoluto de los f sub i al cuadrado. Y acá la otra sumatoria que sería con j igual 1 hasta n de los c sub j al cuadrado. Y me faltaron los valores absolutos. Ya, al cuadrado. ¿Ya? Ok. Y yo lo quiero convencer de que en realidad esto es la norma de a al cuadrado y el otro es la norma de b al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué? Porque como yo les dije en esta aquí, en esta, no te vayas. Ya me lo abrí abajo. Aquí. Es la suma de las normas al cuadrado de las columnas de A. ¿Ya? Bueno, aquí en B es la suma de las normas al cuadrado de las columnas. ¿Ya? ¿Sí? O sea, para cada J, esto al cuadrado es la norma de J. Aquí estoy pensando en la norma de un vector cualquiera en Cn. ¿Ya? Entonces, esta es la norma del vector columna CJ. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Y... ok, entonces esta es la suma sobre eso, es la norma de B. ¿Ya? Y claro, si esto fueran las columnas sería la norma de A, pero la norma de A va a ser la norma de la traspuesta, la norma de la adjunta va a tener la misma norma, entonces da lo mismo si lo calculo con filas como con columnas, entonces en realidad esto es la norma de A. Aquí tengo la norma de A por la norma de B al cuadrado.
¿Ya? Entonces, como esto es menor o igual a esto al cuadrado, que en realidad puedo poner en paréntesis el cuadrado afuera, porque, ¿ya? Y como son números positivos, entonces tenemos la desigualdad que queremos, que es AB menor o igual que. Ya. Que AB. Voy a ponerle un puntito porque separando las normas, porque si no se ve muy feo. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que se obtiene, como se demuestra la propiedad 5, que en realidad es la más interesante de demostrar. De hecho, en general, la más difícil de demostrar en general, en álgebra lineal, es la 4. ¿Ya? Me parece bien bonita, pero es estándar, ¿eh? O sea, en general, se hace en cualquier espacio que tenga un producto punto de esta forma. ¿Ya? M3. Ya, entonces, ahora teniendo la norma, recién podemos definir la exponencial. Y yo creo que estamos en las 6:20, así que esto ya es la mitad del tiempo, así que podemos hacer, yo creo que una pausa de 20 minutos. A las 6:40 volvemos para, ¿cómo se llama? Ya definir la exponencial y ver las propiedades de la exponencial y poder usarla para resolver la ecuación lineal. Claro, en realidad lo que más me importa a mí es, y lo que más me interesa, y lo más probable es que no vaya a tener que tomar 2 clases para poder hacer esta aplicación del modelamiento matricial, es poder calcular explícitamente la exponencial. Y para eso voy a necesitar la descomposición en matrices de Jordan. ¿Ya? Y por eso fue que la pasé al principio del curso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, para calcular, porque claro, la exponencial, calcular, la voy a definir con una serie, y para calcularla con la serie es un cacho tremendo, porque hay que calcular todas las potencias de la matriz, y eso es bastante difícil. Entonces, para poder calcularla se necesita diagonalización. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ya hagamos una pausa de 20 minutos, a las 6:40 volvemos y hacemos la otra tira hasta las 8. ¿Parece? Ya, pues, nos vemos en un ratito. Nos vemos.